ahora me corresponde a mí hablar un poco de cuál es la evidencia científica epidemiológica que hay en que si uno de verdad adopta esas conductas, eso se asocia a una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. Porque a uno le pueden decir que la dieta es buena, saludable, pero muéstreme que eso impacta en el pronóstico de un paciente, en sus desenlaces. Entonces vamos a centrarnos un poco en esa parte de evidencia clínica de los estilos de vida saludable. Como siempre, los que me conocen saben que yo baso las conferencias en las guías, en la evidencia científica y que soy un poco exagerado con ese tema. No es coincidencia que Mariana haya estado hablando de prevención primordial. Creo que por muchos años nos hemos centrado en el tratamiento de la enfermedad, en tratar las consecuencias de la aterosclerosis, en poner stents, en poner medicamentos antiagregantes y anticoagulantes. Y tal vez desde hace unos años para acá, cuando el doctor Duperli nos daba clases en la Facultad de Medicina, ya había una preocupación un poco mayor por prevenir eventos cardiovasculares, por tratar los factores de riesgo, la dislipidemia, la hipertensión, el sedentarismo, el tabaquismo. Pero ahora tal vez, aún en ese momento, seguimos estando muy tarde en el proceso de tratamiento de los pacientes. Y la prevención debería estar un poco más allá. Entonces, digamos, nos enfocamos en la enfermedad por mucho tiempo, luego factores de riesgo, y ahora es cómo adoptamos comportamientos saludables muy temprano en la vida. Entonces, enseñarle al niño desde muy pequeño cómo debe alimentarse, cómo debe ser la actividad física que debe realizar, porque si uno lo hace tarde, cambiar hábitos tarde es mucho más difícil. Si uno desde pequeño sabe cómo alimentarse y sabe y desarrolla estilos de vida saludable, eso es prevención primordial y ahí sí estaríamos impactando de verdad en la enfermedad. Esto tiene evidencia, digamos, la variable tiempo, que uno tempranamente intervenga en los factores de riesgo en la reducción de desenlaces, por supuesto. Sabemos por múltiples estudios que cuanto más factores de riesgo tenga una persona, mayor es la probabilidad de tener eventos cardiovasculares en el tiempo. Y sabemos además que si uno impacta y si uno controla un factor de riesgo, esa probabilidad baja. Si uno controla dos factores de riesgo, esa probabilidad baja más. Si uno controla tres factores de riesgo, esa probabilidad baja más, de tal manera que es un tema matemático. Cuantos más factores tenga una persona y cuanto más tiempo esté expuesto a esos factores de riesgo, mayor será la probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Eso lo sabemos, por ejemplo, en colesterol. El problema del colesterol es el momento en el cual estamos interviniendo. Sabemos que si uno tan temprano en la vida tuviera un valor de LDL de 80 miligramos por decilitro, la probabilidad de tener un evento cardiovascular baja dramáticamente y el primer evento se podría retrasar hasta la edad de 100 años, por ejemplo. Diferente a un paciente que tenga 200, cuyo primer evento puede ocurrir alrededor de los 40 años. Entonces, si uno previene eso, si uno controla ese factor de riesgo muy temprano, pues el impacto será mayor. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, el paciente nos llega acá con dislipidemia, nosotros le ponemos un stent, lo tratamos y lo que nos ganamos al bajar el LDL es una reducción en el riesgo de eventos recurrentes que no es tan grande, aunque igual toca hacerla. Pero si el paciente muy temprano en su vida estuvo controlado, la ganancia que obtiene nunca la vamos a lograr con el tratamiento, jamás, ni poniéndole la mejor estatina del mundo, ni poniéndole inhibidores de PCSK9, que ya lo sabemos además, en el seguimiento abierto del Fourier, que era con evolocumab. Los pacientes que habían estado tratados desde el principio, luego terminó el estudio y a los que estaban en placebo les dieron el medicamento y tuvieron un beneficio y nunca fue igual que los que estuvieron tratados desde el principio. O sea que entre menos tiempo yo esté expuesto al factor de riesgo, más protegido voy a estar. Entonces, es acá cuando estamos llegando los cardiólogos, pues definitivamente estamos llegando muy tarde. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo y es, el evento cardiovascular está ahí esperándonos, son 20 millones de eventos de muertes atribuidas a enfermedad cardiovascular al año en el mundo. Sigue siendo la primera causa, en época de pandemia seguía siendo la primera causa. Entonces, el evento está ahí, nosotros definimos en qué vamos a llegar a esa meta. Si queremos llegar rápido o queremos llegar despacito. Entonces uno se puede ir en un Ferrari que tiene dislipidemia, hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, más rápido va a llegar. Se puede uno ir en un vehículo un poco más lento, controlando factores de riesgo, pero aún dejando factores sin controlar. Puede uno irse en bicicleta si solo tiene un factor de riesgo mal controlado, o puede uno irse despacito, caminando tranquilo, o nunca llegar a ese destino si tiene su riesgo cardiovascular controlado y tiene un estilo de vida saludable.
Entonces, ese evento está ahí. Yo lo veo al final del proceso. Yo veo al paciente cuando el evento ocurre. Lo ideal es que ese evento nunca ocurra y eso no lo vamos a lograr si no hacemos una intervención desde acá. Entonces, hay 5 decisiones que uno puede tomar que va a cambiar la vida de una persona, que va a cambiar su pronóstico y que tiene que ver con todo lo que han hablado previamente, lo que habló Mariana y lo que van a hablar más adelante, y es alimentarse mejor, suena fácil, hacer ejercicio, dormir mejor, también es un punto importante, evitar la exposición al cigarrillo, sea activa o pasiva, y saber en qué momento tener hijos. Eso suena como raro. ¿Por qué saber en qué momento tener hijos podría impactar en el riesgo cardiovascular? Ya lo vamos a ver. Entonces, alimentarse mejor, les dije que me tocaba la parte epidemiológica de por qué esto funciona. Esta es la mortalidad atribuible absoluta de origen metabólico por distintos desenlaces como enfermedad coronaria, por ejemplo, la barra negra, y distintos problemas, digamos, en la dieta. Entonces, por ejemplo, una alta ingesta de sal, todos sabemos que aumenta la hipertensión arterial, ¿cierto? Pero realmente uno no tiene tan claro que lo que más aumenta realmente es la muerte de origen coronario. Sí, aumenta la enfermedad cardíaca hipertensiva, pero también aumenta otras enfermedades cardiovasculares, el riesgo de ACV, por ejemplo. Eso está medido, ¿cierto? En este artículo del 2017, que comer una baja ingesta de semillas, por ejemplo, principalmente se asocia con muerte de origen coronario. Eso tampoco lo tiene uno muy claro. O, por ejemplo, que comer una alta ingesta de carnes procesadas aumenta el riesgo de muerte de origen coronario. Eso no lo tiene uno tan claro. Y miren cómo, pues, la enfermedad coronaria se ve muy, muy impactada por malos estilos de vida a nivel de la dieta. La pobre ingesta de frutas más se asocia a otros desenlaces, ACVs, por ejemplo, y pues desenlaces relacionados con diabetes también son importantes, pero coronario, todo lo que es como diario vivir, carnes rojas, baja ingesta de algunas semillas, alta ingesta de sodio, baja ingesta de vegetales. Entonces, lo más peligroso que se ha medido, que está medido matemáticamente, es un alto consumo de sal, un bajo consumo de semillas y de frutos secos, un alto consumo de carnes procesadas y bajo consumo de omega 3, principalmente derivada de fuentes de peces. La alta ingesta de sal no solo se asocia con hipertensión, que es algo que siempre tenemos en la cabeza, hipertensión, sal, coronario también. Y el consumo de carnes procesadas tiene una asociación muy fuerte con mortalidad por enfermedad coronaria, que ha mejorado un poco en el tiempo con todo lo que se ha hecho y la educación que se le ha dado a la gente. Ha mejorado un poco, digamos, la relación de consumo de grasas saturadas y de grasas poliinsaturadas. Eso ha mejorado un poco en un periodo de 10 años entre el 2002 y el 2012. Ha disminuido un poco el consumo de bebidas azucaradas, pero no ha mejorado, por ejemplo, el consumo de carnes rojas. Y sigue siendo, pues, diario vivir y una fuente importante. Por esto, en Circulation salió publicado un consenso de la AHA sobre cuáles deberían ser las medidas nutricionales que se deberían adoptar para disminuir el riesgo de 3 desenlaces importantes: enfermedad coronaria, diabetes y ACV. Entonces, por ejemplo, consumir frutas reduce significativamente los 3 desenlaces: diabetes, enfermedad coronaria y ACV. Consumir vegetales, asociación significativa con reducción de ACV. Consumir vegetales de hojas verdes disminuye significativamente el riesgo de diabetes. Y así como pueden ver en la tabla, entonces digamos, el consumir legumbres disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo. Los granos enteros reducen los 3 desenlaces. Las nueces, las semillas reducen los 3 desenlaces: diabetes, ACV y enfermedad coronaria. Y del mismo modo podemos ver algunos factores que se asocian con algún riesgo. Entonces, por ejemplo, el consumo de carnes rojas no procesadas aumenta el riesgo de diabetes. ¿Quién pensaría que diabetes, carne, por comer mucha carne, aumenta el riesgo de diabetes? De ACV, no tanto así de muerte de origen cardiovascular. Y, por ejemplo, el consumo de huevos, que a veces es tan satanizado, no aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, no aumenta el riesgo de ACV, aunque sí podría tener alguna asociación con diabetes. Ahí no queda claro por qué. De pronto depende de lo que uno esté acompañando los huevitos. Pero es lo que dice la AHA. Y miren cómo las carnes procesadas, si bien las carnes rojas no procesadas tienen un riesgo importante, las carnes no procesadas son peores. Entonces sí que hay que evitar ese tipo de carnes.
Y por último, el café, que siempre genera preguntas. El café parece ser muy bueno, sin azúcar. Disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes de manera significativa, incluso si se usa descafeinado, curiosamente. Y, por supuesto, disminuir el consumo de bebidas azucaradas porque todas se asocian con aumento de desenlaces cardiovasculares. Entonces, son como las medidas que ellos recomiendan basado en la evidencia científica. Por ejemplo, miren esto. ¿Qué dieta podría servir para reducir más el peso? Depende del sexo. Obviamente, también depende del paciente. Habrá pacientes con unos perfiles distintos, pero por ejemplo, la dieta mediterránea sirve para bajar de peso en ambos sexos. Pareciera que simplemente disminuir el consumo de grasa sirva muy bien en hombres, no tanto así en mujeres, y disminuir el consumo de carbohidratos también parece funcionar muy bien en los hombres. Por eso de pronto ustedes ven que el hombre cuando hace dieta baja más fácil que la mujer, depende de la dieta, ¿cierto? Pero uno ve que para el hombre es más fácil bajar de peso que para la mujer, también puede ser porque la dieta que estemos recomendando no sea apropiada por género. Y esto es importante también y es como el índice glicémico de los alimentos, pues todos sabemos que eso aumenta los niveles de azúcar. De pronto uno imaginaría que podría aumentar los niveles de triglicéridos, y sí, miren el quintil 5, o sea, el grupo de pacientes que se alimenta con alimentos con más alto índice glicémico tendrá mayor aumento de los triglicéridos que el resto de los pacientes. Bueno, eso parece lógico, pero lo que no parece tan lógico es que una dieta basada en alimentos con alto índice glicémico, los pacientes del quintil 5, o sea, los que más comen alimentos con alto índice glicémico, tienen un aumento de la relación LDL-HDL, es decir, LDLs altos, HDLs bajitos. Eso puede tener alguna relación con los triglicéridos altos, tener los HDLs bajitos, pero el punto es que genera pues un perfil de dislipidemia aterogénico bastante desfavorable. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Está medido y documentado. Y las grasas trans y el riesgo de infarto, varios estudios lo han documentado. El del estudio de las enfermeras muestra un aumento significativo en el riesgo de infarto en los pacientes que consumen alto contenido de grasas trans. Un estudio en adultos mayores también así lo confirma. Profesionales de la salud en el seguimiento no se encontró una asociación significativa. Y esto también es bien importante porque a los cardiólogos se nos suele olvidar y es, si yo tengo pacientes que ya tuvieron un infarto, pues está muy bien que yo lo deje doblemente antiagregado. Si necesita el beta bloqueador, le ponga el beta bloqueador, la estatina de alta intensidad. Pero si el paciente además tiene una intervención en dieta, la probabilidad de que ese paciente permanezca libre de eventos en el tiempo es mayor que el paciente que simplemente recibe los dos antiplaquetarios, el beta bloqueador, la estatina, etcétera. Entonces sí hay evidencia que soporta que el cambio en los estilos de vida impacta en el pronóstico de los pacientes. Eso en cuanto a la dieta. En cuanto a la actividad física, creo que hemos escuchado muchas veces al doctor Duperli desde muy chiquitos decirnos algo, haga algo, no necesita participar todos los domingos en competencias de alto rendimiento, en la media maratón, no, haga algo. Y es cierto, miren, si comparamos, esto es en la prueba de esfuerzo, vamos a decir élite de los que hacen el mejor desempeño en la prueba de esfuerzo versus gente que hace un muy buen desempeño, alto desempeño, vamos a decir élite, vamos a decir 20 METs en la prueba de esfuerzo, o sea, una barbaridad. Desempeño alto, unos 16 METs puede ser, arriba del promedio, unos 12 METs puede ser, el promedio, 9, 10 METs, 8 METs y abajo. Entonces miren cómo los que están por debajo, los que están mal, los que no tienen un buen fitness en la prueba de esfuerzo, pues en general la sobrevida es menor, ¿cierto? Pero lo interesante que es que miren cómo por sexo, aquí están los que hacen, los que tienen un desempeño en la prueba de esfuerzo por debajo del promedio. Solo por tener un desempeño por debajo del promedio, o sea, ni siquiera lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, pero hace algo, ¿sí? Ese ya reduce un 50% los eventos cardiovasculares por sexo. Pero claro, si yo me voy un poquito más allá y mejoro, ya estoy arriba del promedio, tengo un desempeño alto o élite, pues la reducción en comparación con los pacientes que tienen un pobre desempeño, pues será mayor. Entonces sí vale la pena ser tantico buenos para hacer ejercicio al menos, ¿cierto? Y miren cómo en general, cuanto más alto sea la cantidad de ejercicio que hace la persona, pues mayor es el beneficio, pero se logra un beneficio aún con poquito. Entonces si hacemos al menos un poquito, eso logra impactar en el desenlace de los pacientes. ¿Y cuánto deberíamos hacer al día?
Pues mire, si usted hace entre 10 y 20 minutos al día de actividad física, en general, cualquier tipo de actividad física, ya reduce en un 14% la mortalidad por todas las causas. Y son 15 minutos, no es mucho. 15 minutos puede ser una actividad que sea placentera para ustedes, cómoda, fácil de hacer y que no implique mucho esfuerzo, ¿cierto? Pero si yo hago más de 30 minutos, una hora, en general de actividad física, pues logro mayores reducciones. El delta de reducción de mortalidad por todas las causas crece. Ahora, si la actividad es vigorosa, pues el beneficio es mayor. Entonces, si yo no tengo mucho tiempo, de pronto puedo hacer un buen ejercicio 30 minutos. Pero si tengo más tiempo, puedo hacer ejercicio suave 40 minutos, una hora, si quiero. Pero si definitivamente no puedo, haga 15 minutos. Le sirve. ¿Sí? Entonces miren cómo la evidencia está ahí. Y ellos en este artículo del Journal Canadiense de Cardiología ponen como un esquema que uno debería tener y es hacer pausas activas en el trabajo, hacer actividad física un ratico, esas son las 24 horas del día y ellos ponen el sueño. Lo importante que es el sueño y eso me permite introducir el siguiente tema y es el sueño. Hay los 8 esenciales de la AHA, del estilo de vida, de una vida esencial, los 8 esenciales de la vida. Uno de esos es dormir. Dormir bien repara células y tejidos, hace que el sistema inmune sea más fuerte, mejora el estado de ánimo, no está uno tan bravo al otro día, mejor función cerebral, menor riesgo de enfermedades crónicas. Y ellos dicen, sugieren varias cosas respecto al celular. Cárguelo lejos de la cama. Eso genera cierta estática y ciertas cosas que no permiten descansar bien. Ponga la pantalla, esa luz, la luz azul del celular o del computador, afecta el ritmo circadiano, hace que uno no duerma bien, entonces también cambie el modo de iluminación del dispositivo, fije una alarma, ponga, y esto es importante, ponga un estado de sueño en el celular, modo sueño, para que no, después de cierta hora fijo, se no esté conectándose y bloquee ciertas aplicaciones que le hacen perder mucho tiempo. ¿Hay evidencia de esto? Sí, hay evidencia. Hay evidencia, pero lo interesante no va a solo las horas de sueño, que es lo que uno tiene en mente. Hay que dormir más de 6 horas, dicen algunos. No necesariamente esa es la variable que define todo, sino la calidad del sueño. Si la calidad del sueño es pobre y yo duermo menos de 6 horas, tiene una asociación positiva con enfermedad cardiovascular y con enfermedad coronaria. Si la calidad del sueño es buena, aunque sean 6 horas, no aumenta tanto el riesgo. Entonces, no solo es cantidad, sino calidad del sueño. Y por eso la AHA dice que hay que usar medidas profilácticas de buena higiene oral. Evitar la exposición al cigarrillo, no voy a hablar del tabaquismo activo, porque pues esa ya, digamos, es parte de las discusiones que habrá más adelante, además ya lo conocemos bien, sino de cómo los niños que están expuestos de manera pasiva a humo de cigarrillo tienen un aumento del grosor íntima media carotidio y un aumento del grosor íntima media en la aorta, y cómo esto aumenta conforme aumenta la exposición al humo. Por tanto, estamos generando aterosclerosis subclínica en pacientes que no tienen la culpa de ello, entonces hay que evitar la exposición, y cómo esto además se asocia con rigidez arterial y cómo la exposición al humo del tabaco en niños genera rigidez arterial y hace que no se dilaten bien. Y por último, la que todos están preguntando, ¿cómo así que saber en qué momento tener hijos? Este estudio es bien bonito, que es de BMJ, y es cómo si yo fumo, no hago ejercicio, como mal, tomo malas decisiones, pues eso en cierta forma es mi responsabilidad. Soy un poquito culpable de eso. Pero hay cosas de las que uno no es culpable. Uno no es culpable de dónde nace, en qué familia nace, cuál es el estatus socioeconómico de la familia en la que nació. Uno no lo escoge. El que nace en una familia bien, pues es de buenas. Los que nacen en condiciones adversas, pues es un golpe de suerte. Y eso está medido a nivel cardiovascular. Entonces, por ejemplo, si los papás de uno tuvieron una posición socioeconómica más alta, ¿eso cómo impacta en los niños o en nosotros ya de adultos después en nuestro perfil de riesgo? Entonces ellos lo clasifican entre los padres, entre los que tienen trabajos manuales y no manuales, con la lógica de que los trabajos no manuales en general corresponden a un nivel educativo más alto y a un estatus socioeconómico más alto. Es diferente si toca construir cosas, trabajo manual,
así toca estar en una oficina dirigiendo una empresa, es diferente. Entonces, los adultos que son hijos de padres que tuvieron trabajos no manuales, miren ustedes cómo logran mayores niveles educativos, su estatus socioeconómico más, cuando sean adultos es mayor. Claro, si el papá de uno es un poquito más probable que uno tenga un estatus económico más alto. Miren esto, nunca fumadores, es un poquito más probable, todas estas diferencias son estadísticamente significativas. El consumo riesgoso de alcohol, ahí están como parejos, más bien, pero un poquito más probable no, también tiene una diferencia estadísticamente significativa entre los que sus padres tenían un estatus económico más alto. Inactividad física y que sea activo es un poco más probable entre los que sus padres tenían estatus socioeconómico más alto. Entonces, esta primera tabla me dice, si los padres tenían un estatus socioeconómico más alto, las personas descendientes de ellos fumarán menos, consumirán menos alcohol, serán más activos físicamente, tendrán un estatus socioeconómico suyo propio un poquito más alto y su logro educativo será un poquito más alto. Ahora, eso impacta en los desenlaces cardiovasculares y esa es la siguiente etapa. Si la persona logra un estatus o un nivel educativo más alto, ese es el punto de referencia y miren cómo conforme baja el nivel educativo, aumenta significativamente el riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, entre más bajo sea el nivel educativo, más alta es la mortalidad cardiovascular. Si de adulto el trabajo, el estatus socioeconómico permite tener un trabajo cuya obligación sea totalmente manual versus no manual, siendo no manual el punto de referencia, las actividades manuales tendrán un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Esto no es porque se muevan más o menos, moverse más será bueno. El punto es todo lo que conlleva que el trabajo sea ese, sea trabajar en una obra de construcción, por ejemplo, ¿sí? Y pues lo mismo pues con factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la inactividad física. Entonces, saber en qué momento tener un hijo cambia en los eventos cardiovasculares. Si se tiene cuando aún no se tiene el nivel socioeconómico apropiado y por ende esa persona nace en esas condiciones, tendrá mayor probabilidad de tener factores de riesgo cardiovasculares y estos se asocian significativamente con el desarrollo de eventos cardiovasculares. Estas son decisiones que no dependen de uno, son decisiones que toman los papás o a veces no las toman, a veces solo pasa, ¿sí? Entonces es importante que eso también lo tengamos en cuenta. Termino invitándolos a todos. Este es un MOOC de cardiología que desarrollamos el año pasado en conjunto con la Universidad de los Andes. Es gratuito en Coursera. Lo pueden hacer. Tiene módulos de fibrilación auricular, falla cardíaca, aterosclerosis, diabetes. Y pues es muy interesante que lo puedan hacer y ahí tendrán pues mucha más información sobre esto. Muchísimas gracias.